Y con la novedad de que el día de ayer fue la conferencia de prensa previa a la pelea el próximo 6 de julio entre el mexicano invicto William El Camarón Zepeda contra Giovanni Cabrera, quien el día de ayer Giovanni dijo que él era el único peleador que había tirado al Pitbull Cruz. Concretamente en el round 11, el día que pelearon, que la vez que peleó contra el Pitbull Cruz solamente le falló la estrategia, pero que con el Camarón Zepeda sería muy distinto. El cara a cara estuvo muy tenso y en la conferencia de prensa el Camarón, déjenme decirles, se vio muy ecuánime. El Camarón Zepeda se vio muy educado, sin menospreciar al rival, porque sabe de la peligrosidad que representa pelear contra Giovanni Cabrera. Cabrera es un peleador con un IQ muy alto y es poseedor de la legendaria quijada de burro, nunca nadie lo ha tirado. Y Giovanni Cabrera en la conferencia de prensa ayer dijo que el Camarón Zepeda era un gran rival, pero que Cabrera se crece ante los invictos, se crece ante los grandes rivales como lo es el Camarón. Giovanni Cabrera declaró que esta sería una guerra mexicana. Arriba León, Guanajuato, cabrón. Giovanni Cabrera pelea por los Estados Unidos, pero tiene raíces mexicanas sin duda alguna, y te das cuenta de eso en la manera de pelear. Giovanni Cabrera pelea como mexicano, no le tiene miedo al intercambio, no le tiene miedo a los golpes. Pero también por otro lado está William El Camarón Zepeda, que a mi gusto es un peleador mucho más completo que Giovanni Cabrera. Según mi opinión, Camarón es lo doble que Cabrera. William Zepeda, según mi apreciación, pega más duro que Giovanni y también aguanta más. El Camarón también tiene una quijada muy dura y está invicto. El día de ayer, en la conferencia de prensa previa a su pelea el próximo 6 de julio, a unas semanas prácticamente, el Camarón Zepeda muy bien, muy mesurado, muy ecuánime en sus comentarios, y eso es lo que me gusta del Camarón. Él no es bocón, no le queda ser bocón, no va con su personalidad. El Camarón siempre es mesurado, educado, pero en el ring se transforma. En el ring el Camarón Zepeda es una fiera, hasta se pone rojo del coraje. En el ring el Camarón es una furia que tira gancho tras gancho hasta demoler al enemigo. Me recuerda, ¿saben a quién? Me recuerda mucho al Pipino Puevas, quien también demolía a sus rivales a base de ganchos y de más golpes de poder, porque también hay que decir que tiene un recto muy poderoso, tiene un upper devastador y ese gancho al hígado es precioso. Escuchen lo que dijo ayer el Camarón previo a la pelea de este próximo 6 de julio y suscríbete a Richie Vlog si aún no lo has hecho. Suscríbete en este momento. No, pues espero una pelea competitiva, una pelea fuerte. Sabemos que Giovanni Cabrera viene a dar todo como en sus peleas, todas sus peleas los ha hecho. Sabemos que es un peleador fuerte porque el tener y aguantar en los rounds a un peleador como lo es Isaac El Pitbull Cruz, pues quiere decir que es un peleador fuerte. Entonces nosotros nos estamos preparando muy bien en el campamento para dar una buena pelea. Giovanni Cabrera habló en inglés y es de esos peleadores que sacan la bandera mexicana cada vez que quieren vender su pelea. Por su parte, Giovanni Cabrera expresó que está listo para ganarle al Camarón Zepeda y que los peleadores invictos son su platillo favorito. Señaló que la derrota contra el Pitbull no significa nada porque según Cabrera, él ganó la pelea contra el Pitbull Cruz porque lo tiró. Casi puedo asegurar que Cabrera tratará de llevar este pleito a la distancia, apostando todo a su super quijada de burro. Pero aquí eso es lo interesante de la dulce ciencia. Como lo dijimos en otro video donde platicábamos del mismo tema, si el Camarón noquea a Giovanni Cabrera, no nos quedará ninguna duda que el Camarón tiene la pegada más dura de los pesos ligeros. El Camarón ha estado como siempre entrenando durísimo, pero no ha estado entrenando para pelear contra Giovanni Cabrera. Él está apuntando a algo mucho más alto. El Camarón ha estado entrenando durísimo desde hace mucho tiempo, pero para pelear contra Vasil Lomachenko o para pelear contra Shakur Stevenson. Me gustaría pelear contra Shakur Stevenson. Creo que mi estilo de pelea y el estilo que él tiene sería una muy buena pelea. Sabemos que Shakur es un poquito limitado en no arriesgar en las peleas, pero eso es lo que haría importante esta pelea, que yo iría como a buscarlo, él trataría de hacer su boxeo y creo que sería una muy buena pelea.
Camarón Cepeda es el retador número 1 de Lomachenko, así que esta pelea el Camarón está obligado a ganarla. Si pierde Camarón sería catastrófico para su carrera debido a los planes que tiene de la olla. Sería muy difícil levantarse otra vez, levantar el ranking sería muy difícil. Tiene que ganar el Camarón. De ganar el Camarón, su siguiente pelea en septiembre probablemente sería contra Lomachenko, ya que el buen Turquís ha salido con la genialidad de sacar una super cartelera, quizá para septiembre, donde la pelea estelar sería Canelo contra Terence Crawford en supermediano, así como Jaime Munguía contra Caleb Plant también en supermediano, y estaría peleando el Pitbull Cruz contra Shakur Stevenson en ligero, así que no creo que el Camarón vaya a pelear contra Shakur Stevenson. El Turquís tiene más conecte y más dinero que Oscar de la Hoya. En la misma supercartelera, el tío Turquís quiere poner a pelear al Venado López contra Brandon Figueroa, y esa pelea, créanme, es mi deseo más profundo. Si el tío Turquís logra concretar esta super cartelera sería maravilloso. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de esta joya de cartelera? Quiero leer sus comentarios aquí en la cajita de comentarios, porque en la misma cartelera tendríamos también al Pantera Neri enfrentando a Stephen Fulton. ¿Qué opinan ustedes? Es una locura. ¿Les gusta el proyecto del tío Turquís? Escríbanos su opinión aquí en la cajita de comentarios. Y con respecto a lo que se dijeron en la conferencia de prensa previa a la pelea de este 6 de julio, ambos están en su papel, El retador es Cabrera y el retador es el que tiene que convencer. Sabe que después de haber perdido contra el Pitbull Cruz tiene mucho que demostrarse a sí mismo y a su afición, que por cierto tiene bastantes fans y muy leales. Quiero señalar también un punto muy importante que nadie ha puesto atención, nadie ha hablado de esto. Fíjense, pelean el 6 de julio, pero Cabrera acaba de pelear en marzo, concretamente el 30 de marzo. O sea, 90 días después tiene que volver a pelear. Eso debe de ser muy demandante en la condición físico-atlética. En otros tiempos, en los 60s, en los 70s, antes, yo sé que peleaban cada mes, cada 2 semanas, pero estos son otros tiempos. Y no sé qué tanto le vaya a afectar al Cabrera pelear con 90 días de anticipación contra alguien como el Camarón Cepeda, porque el Camarón Cepeda trae buen ritmo, ha entrenado, ha peleado, ha descansado y está esperando a Vasil Lomachenko, pero quiere hacer una espera activa. El Camarón no quiere esperar a Lomachenko pasivamente, quiere tener acción. Por eso esta pelea creo que va a ser muy buena. Veremos si William Cepeda puede hacer lo que el Pitbull Cruz no pudo, que por cierto, como ustedes saben, nuestro perro chulo pelea contra el Rayo Valenzuela el próximo 3 de agosto, para que le apuntes, y si quieres ver video del Pitbull Cruz, háznoslo saber aquí con un comentario en la cajita de comentarios. Y queremos agradecerles por llegar hasta el final del video. Muchas gracias por llegar hasta la distancia con nosotros. Gracias por compartir los videos, gracias por compartir nuestro contenido. Si este video te gustó, te ha parecido útil, te ha parecido entretenido, por favor compártelo con un amigo o con una amiga a quien también le guste el box. Compártelo en tus grupos de WhatsApp, en tus grupos de Facebook, en todas tus redes sociales, porque eso nos ayuda mucho a que lleguemos a nueva audiencia. Richie, mi hermano, gracias por tu paciencia y gracias por todo tu apoyo para que yo pueda estar aquí con todos ustedes. Nos vemos en el siguiente video, espero que sea un en vivo, así que suscríbanse, porque recuerden, es muy importante estar suscritos para que YouTube los ponga al tiro con nuestro contenido. Suscríbanse, nos vemos en el siguiente video con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.